La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Querido pueblo cubano, aquí como siempre, la voz de los que no tienen voz, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, trinchera de combate desde que se inició la tragedia sin fin todavía del pueblo cubano. Un espacio más, repito, del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en esta ocasión participando Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Wilmer Suárez, Carmelo Díaz, doctor Omar Estacio y un servidor. Y déjenme decirle, mis queridos compatriotas y pueblo cubano, que el Colegio Periodista es ya un colegio internacional porque hay colegas de varios países hermanos que sufren la misma tragedia. En esta ocasión es importante la presentación y breve entrevista que el colega Chaviano le va a hacer al colega dentro de Cuba, Luis Sino, autor, según ha publicado Cubanet, de algo interesante, titulado Aquellos tiempos grises que no debemos olvidar los cubanos. Como disponemos en pocos minutos, paso la palabra a Chaviano para ver qué dice Sino, por qué los tiempos grises y por qué no los tiempos negros. Buenas noches a todos. Luis Sino Álvarez, La Habana, 1956, fue profesor de inglés. Se inició en la prensa independiente en 1998. Perteneció al Consejo de Redacción de las Revistas de Cuba. Fue subdirector de La Primavera Digital. Colaborador habitual de Cubanet desde 2003. Reside en Arroyo Naranjo. Lo tenemos por aquí. Buenas noches, Luis Sino. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, el trabajo tuyo publicado en Cubanet, Aquellos tiempos grises que no debemos olvidar los cubanos. Tú empiezas diciendo, el llamado quinquenio gris duró mucho más de 5 años. No concluyó, como pretenden algunos, en 1976, cuando el Consejo Nacional de Cultura, reemplazado por el Ministerio de Cultura. La grisura no se empezó a disipar hasta los primeros años 80 y continúa. Tampoco se inició en 1971 con el Congreso de Educación y Cultura y el caso de Padilla. Ya antes se avisoraba la oscuridad que vendría, aún antes de que en 1968 se iniciara la ordalía a Eberto Padilla y a Antón Arrufat. Bueno, pues háblanos de esto, por favor. Sí, el problema es que últimamente quieren presentar una visión amable del asunto, como que fueron unos errores del pasado en una época limitada que se superaron. Y entonces, bueno, no sé, a muchos de los represaliados de esa época, llamado quinquenio gris, que fue mucho más que un quinquenio gris, les han dado premios nacionales de literatura, etcétera. Y entonces ya dan por terminado el asunto. Precisamente el momento en que con el decreto 349 quieren volver a amordazar aún más el arte y la cultura en este país. Y yo creo que es muy importante que no olvidemos todo lo que pasó y todo lo que sigue pasando. Sí. No sé, no podemos seguir el juego del olvido y la memoria y la reconciliación con los que nunca han pedido perdón. Tú haces una cita de una publicación de Samuel Feijó que la destaca y a mí me parece muy importante que recordarla y que la tengan presente todos los cubanos. Y decía Feijó, este país virilísimo, con su ejército de hombres, no debe ni puede ser expresado por escritores y artistas
homosexuales, porque ningún homosexual representa la revolución, que es un asunto de varones, de puños y no de plumas, de coraje y no de temblequera, de interesa y no de intriga, de valor creador y no de sorpresas merengosas, porque la literatura de los homosexuales refleja su naturaleza epicénica, al decir de Raúl Roa, y la literatura revolucionaria verdadera no es ni será jamás escrita por sodomistas. Háblanos de esto, porque realmente esto, bueno, ha tenido, y háblanos de Feijóo, ¿qué le pasó después? Porque también a él le pasó la guillotina. Háblanos de eso, por favor. Bueno, después de esa perorata tan rabiosamente homofóbica que a estas alturas suena ridícula, pues a él lo marginaron de la Universidad Central de Las Villas, donde llevaba muchos años trabajando. Mira, si saqué a colación ese párrafo de Feijóo, que fue solo uno más de los comisarios ridículos y exaltados por qué sé yo de aquella época, es precisamente por contraste con la permisividad y la supuesta liberalidad con que hoy en día ellos tratan esos problemas de la homosexualidad y que en definitiva han demostrado lo oportunista de su postura, porque en este problema del artículo 68 de la Constitución, que eliminaron por el 81, en definitiva ni quedaron bien con los homosexuales ni quedaron bien con los cristianos, porque se opusieron rabiosamente a eso. Bueno, pues no sé, demuestra lo oportunista y no sé, ¿por qué vamos a pensar que los mismos homofóbicos de ayer hoy son distintos? Siguen siendo tan homofóbicos y tan atrasados y tan como siempre. Ellos utilizan las coyunturas según su conveniencia. Óyeme, No, pero en definitiva fue solo un peón más en aquel momento de los que utilizaron. Carmelo Díaz tiene alguna cosa que preguntarte y que decir al respecto. Carmelo. Bueno, buenas noches, Sino. Mira, yo Buenas noches. coincido contigo en que el quinquenio gris fue mucho más largo de un quinquenio, o sea, del 71 al 76, del siglo pasado. Quizá ese lustro fue el más represivo, pero no fue el único. El quinquenio gris, como lo han querido llamar, le han puesto ese título, empezó en el mismo año 1959, porque como tú conoces, muchos grandes escritores cubanos fueron marginados, como por ejemplo José Lezama Lima, escritor de Paradiso. También fue marginado nuestro gran escritor y poeta, ¿no?, y compositor Félix B. Cañé, que fue marginado con sus canciones, por ejemplo, Frutas del Caney, El Ratoncito Miguel y otras. También fue marginada la poetisa y escritora guantanamera Belkis Cusa Malé, esposa de Eberto Padilla, el cual también fue marginado y mandado al ostracismo. Entre esos escritores y poetas también se prohibió a nuestra Celia Cruz, a nuestra Olga Guillot, y todo esto hay que traerlo a colación para que las nuevas generaciones sepan todo lo que fue prohibido, no solamente en un quinquenio, sino a lo largo de toda esta larga noche que ha tenido que padecer el pueblo de Cuba. También fue marginado y mandado al ostracismo Antonio Rufá. Acuérdate que él fue el escritor de 7 frente a Tebas, ¿no? Y también nuestro Vigilio Piñeira, que fue también el autor de Electra Garrigó. Todos esos, por mencionarte algunos, para que la nueva generación sepa, hasta la canción El Negrito del Batey fue prohibida en Cuba, contra ese largo tal quinquenio que fue del mismo 59 hasta nuestros días. Y ahora ustedes están amenazados con el decreto 349, que es un nuevo quinquenio, para que el pueblo de Cuba no conozca la verdadera literatura libre. Inclusive los versos de José Antonio Huesa,
uno de los mejores líricos cubanos de todos los tiempos, fueron prohibidos. De todos modos, yo te hago esta, para que las nuevas generaciones sepan todo lo que sucedió con relación a la poesía y la literatura en Cuba en aquella época gris, no quinquenio, época gris, que yo quería, traerlo a colación. Gracias, colega Luisino, de veras ha sido revelador este artículo tuyo, porque es bueno que las nuevas generaciones cubanas piensen y sepan cosas que tú estás escribiendo, cosas que es importante que se sepan y es importante también que se condenen. Realmente nos sentimos muy felices y muy orgullosos de poder contactar contigo como con otros colegas periodistas independientes. Y sepan ustedes que en el Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, ustedes están también, porque somos lo mismo. Ahora el doctor Omar Estacio, colega también, presidente de la delegación del Colegio Periodista en el Exilio y presidente de la delegación en Venezuela, seguramente hará un breve comentario sobre algo que se está hablando ya en cuanto a la tragedia venezolana, que es la aplicación o no del artículo 187 de la Constitución venezolana. Adelante, doctor. Buenas tardes, con el permiso de Luisino. Vamos a hacer una pequeña acotación aquí, un pequeño paréntesis en cuanto a la posibilidad que se invoque este precepto 187 ordinal 11 de la Constitución. En primer lugar hay que hacer referencia a que, como lo decía antes de empezar este programa, la única ley que hay en Venezuela es que no hay ley. Allí pues se aplican los preceptos, sean constitucionales o legales o de cualquier otra naturaleza, a discreción de las sumisas autoridades judiciales o pseudo legislativas. Pues bien, de todas maneras, este precepto al cual hice referencia prevé que la Asamblea autorice operaciones militares extranjeras en el territorio de Venezuela. Lo que restaría en este caso es que la Asamblea entre a conocer ese punto y eventualmente autorice pues cualquier misión militar extranjera, sobre todo cuando es una misión que busca pues restablecer o coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Se puede interpretar de muchas formas, mi querido doctor Omar Estacio, porque la verdad que lo que acaba de hacer este pasado jueves el Contralor General, que también es ilegal, así es, porque fue puesto en ese cargo por la famosa constituyente cubana que funciona en Venezuela, y en el país de los ciegos el tuerto es rey. La verdad es que ya no sabemos, o sea, a dónde vamos a llegar, porque fíjate en algo que es interesante que se sepa. Está el 187 como el as bajo la manga, ¿no? Del hombre que ha esperanzado a toda una Venezuela, pero ahora lo acaban de inhabilitar políticamente por 15 años. Bueno, esas inhabilitaciones, según la doctrina dictada por el propio Tribunal Supremo chavista, solamente entran en vigencia cuando el funcionario se desincorpora del cargo. Exacto. Hay muchos casos que ha habido. Un caso que quizás de los marcadores fue el de Leopoldo López, que fue inhabilitado siendo alcalde y no pudo después candidatearse a otros cargos por esas mismas circunstancias. El mismo Capriles Radosky también fue inhabilitado y permaneció en su cargo, de manera que, y hago énfasis que la única ley allá es que no hay ley, que no la hay, y ellos hacen lo que les da la gana, pero siempre es bueno sacar a relucir estos argumentos, porque por lo menos en el ámbito internacional se patentiza mejor el estado de atropello y de anomia que existe en Venezuela. Es así. Hay realidades. Y hay un complejillo de gobiernos, más que de pueblo, solo de rechazar la intervención militar extranjera para devolverle la democracia y libertades civiles y políticas a los pueblos.
En Cuba no se puede negar que la intervención norteamericana en 1898 aceleró la independencia de Cuba. En Venezuela, la presencia de la Brigada Británica selló en Carabobo la independencia de Venezuela. Ahora hay un complejo con el problema del famoso artículo, cuando realmente la tragedia lo que indica, lo que obliga, óigase bien, mi querido pueblo cubano, lo que indica es que hay que rogarle, hay que pedirle al mundo exterior, por favor, intervenga. La tragedia insondable, incalificable que está viviendo el pueblo venezolano es lo que resiste, como es la tragedia también del pueblo cubano. Intervención extranjera, porque son países que ya están intervenidos. Cuba por la Unión Soviética y Venezuela, ya sabemos el camino. Bueno, están ustedes escuchando Prensa Libre, el programa del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, que se transmite a través de Radio Martí. Y en ese mismo orden de ideas, Salvador y doctor Omar Estacio, tenemos en línea a el presidente de la Cámara Venezolana de Radio de Venezuela, el ingeniero Eliú Ramos Ortega. Y no escapa a nada lo que estamos diciendo y lo que estamos planteando aquí, porque para nadie es un secreto que en Venezuela la opinión y la libertad de prensa está secuestrada, pero más allá de secuestrada, las emisoras de radio están tomadas y saqueadas por el gobierno. Bienvenido a este espacio Prensa Libre, Eliú Ramos. Wilmer, Omar, a todos un saludo, a toda la comunidad cubana y latinoamericana que escucha Radio Martí. De verdad, primero, para mí es un honor estar de nuevo en un medio libre, toda vez que la mordaza en Venezuela es realmente terrible. Hemos visto cómo se han apresado periodistas extranjeros, nacionales, connacionales. En el caso de nuestras emisoras afiliadas, una asociación de emisoras de radio, como es la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, que llegó a poseer 400 estaciones privadas afiliadas. Actualmente la mitad de ellas se puede decir que tienen graves problemas de señal, porque la desinversión en el país es total, toda vez que no hayan cómo sostenerse las emisoras, y es una política de Estado para quebrar los medios libres y quedar solamente con los medios oficiales. Las fallas eléctricas de los últimos días han retrotraído a la población a aquellos tiempos, a la década de los años 20 en Estados Unidos, o de los años 40 en América Latina, donde la gente se reunía alrededor del radiecito porque era la única fuente de información, toda vez que en los dos cortes apagones quedaron hasta sin señal de celulares, sin redes sociales. Solamente Radio Caracas Radio y el circuito de Unión Radio quedaron al aire, porque son los que hasta ahora han podido sostener un sistema doble de plantas eléctricas o de contingencia para una falla tan grave como apagones de 100 horas de duración. Una situación bien delicada, Eliú, porque la verdad que lo que tú acabas de decir es una situación que para muchos es desconocida y es caótico, y es verdad, es volver al radiecito de pilas y pegarse al radiecito para uno estar informado y saber lo que está ocurriendo. Pantin, ¿tienes una pregunta para Salvador? No, yo iba justamente a decirte, Eliú, que entiende, y hácelo otra vez a los colegas de la radiodifusión venezolana, que este espacio, el Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, es también la voz de ustedes. Y con nosotros siempre podrás contar las veces que tú y tu colega quieran intervenir. Finalmente le damos el paso al colega Eduardo Pantin, que va a hacer alguna reflexión final. No, yo quería que Ramos Eliú también comentara sobre algo muy delicado que está pasando en Venezuela en estos momentos, que es la penetración rusa con tropas que llegaron el otro día, que rememora los tiempos de la Guerra Fría y cuando empezaron a penetrar en Cuba en los años 60, que a veces se olvida eso, y eso puede llevar a una negociación muy peligrosa para la Operación Libertad y todo el pueblo venezolano, de quitarse esa dictadura de una vez. Eso podría alargar la situación de Venezuela, desgraciadamente, si no hay planes hasta de urgencia, se pueden decir, que pueden desencadenar algo que pueda evitar eso.
que tantos años ha pasado y pasó el pueblo cubano desde de la década del 60. Bueno, eso puede ser eso puede ser el principio de una segunda guerra fría. Así ¿Qué tú crees? Tú sabes que Venezuela siempre se jactó durante la época en que Chávez estaba vivo que esto no iba a ser otra Cuba. Bueno, lo que faltaba para que tuviera la sombrillita de adorno del cóctel era que llegaran los rusos. Bueno, los rusos llegaron en el famoso avión Antonov, aquel mamotreto de avión ruso enorme, cargado de 35 toneladas de equipos militares y efectivos militares rusos, encabezados por el viceministro de Defensa de Rusia, que se suma, por cierto, a un enorme contingente de médicos, entrenadores deportivos, entre comillas, que han resultado ser agentes de inteligencia cubana, que hasta donde se sabe por fuentes de periodismo de investigación, dan órdenes a los militares venezolanos que han quedado como unos mandaderos. Son una vergüenza, parecen unos arbolitos de Navidad, pues todo lo que tienen es de adorno. Cuando se le exige, cuando se le solicita que se pongan del lado del pueblo, de sus connacionales venezolanos, lo único que se consigue es que miren para otro lado, miran para los negocios, ya que como todos sabemos, Maduro les ha entregado el control del petróleo, el control de los alimentos y el control de los poquitos negocios que quedan en Venezuela, porque como sabemos la economía se ha contraído a tal extremo que el bolívar soberano, otro invento del gobierno, se devaluó el cono del bolívar, como ustedes saben, se devaluó al extremo de que los 18.000 de salario mínimo del cual disfrutan, entre comillas, también el 90% del pueblo venezolano, solo son $5 al mes. Eso es lo que gana la gente. Un trabajador gana $5 al mes por el trabajo, por 30 días de trabajo. Dígame usted cómo se puede vivir con eso. Bueno, gracias, Elú, por tu participación. El tiempo conspira, lamentablemente. De veras es muy grato para nosotros tenerte en este programa. Chico, y se me ocurre preguntarte, ¿qué vamos a hacer con los militares del alto mando en un futuro? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué piensa el pueblo venezolano de esta traición uniformada? Este es tu programa y siempre podrás venir cuando tú desees. Felicidad para el pueblo. Muchísimas gracias, y lo último que voy a dejarles es que el pueblo venezolano debe organizarse para desconocer cualquier autoridad que venga de este supuesto gobierno de Maduro y de sus militares. Desconocerlo, porque se le da poder al que tiene poder cuando se le hace caso. Y habrá que desconocerlo de la forma civil, como sabemos hacerlo. Bueno, tú eres hombre de radio, terminó el tiempo. Muchas gracias. Esto fue Prensa Libre. Prensa Libre. El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad. Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba. Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí. Al día informando al cubano y al mundo entero. Las personas que escuchan Radio Martí nos da mucha esperanza, nos alegra mucho. Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba. Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet. Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí. Muchas gracias a ustedes. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla.
a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo. Entérate. ¿Sabías que cuanto más duermas, más vivirás? Sí, así es. La calidad del sueño está íntimamente ligada con la buena salud e incluso con la esperanza de vida. De acuerdo con un estudio realizado durante 5 años, pero difundido recientemente, los índices de mortalidad fueron superiores en las personas que dormían muy pocas horas o muy mal, en relación con las que sí dormían placenteramente. Lo que sucede es que para empezar a analizar el origen de las alteraciones, es necesario develar cómo se produce el sueño. Antes se creía que durante el descanso la conciencia no funcionaba, pero ahora se sabe que se produce una activación de la corteza cerebral, pero sin llegar al estado de vigilia. Pero, además, este no es un problema que afecta solamente a los adultos. Otro trabajo hecho en los Estados Unidos con 494 chicos demostró que el 37% tenía por lo menos un problema para conciliar el sueño. Entre los motivos más comunes figuraba la resistencia a ir a la cama, la dificultad para dormir, enuresis, sonambulismo o somnolencia durante el día. Así como en los adultos, la dificultad para lograr un buen descanso puede derivar en problemas de salud, como la hipertensión o la diabetes. En el caso de los chicos, también generan trastornos que en la mayoría de los casos se reflejan en el rendimiento escolar. Por otra parte, los médicos aseguran que no todas las personas necesitan la misma cantidad de horas de descanso. Mientras algunas les alcanza con 4 o 5 horas, otras requieren 7 u 8. Lo importante en todos los casos es tratar de establecer una rutina tranquila, regulada y con hábitos ordenados. Sin embargo, las actuales condiciones de vida marcadas por el estrés y las preocupaciones atenta constantemente contra el descanso reparador. Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí.